Catequesis número 35 de la Teología del Cuerpo. Recibida el 13 de agosto de 1980 por San Juan Pablo II y titulada Cristo identifica el adulterio con el pecado, o bien el contenido del mandamiento no cometerás adulterio. El análisis de la afirmación de Cristo durante el Sermón de la Montaña, afirmación que se refiere al adulterio y al deseo que él llama adulterio cometido en el corazón, debe realizarse comenzando desde las primeras palabras. Cristo dice: habéis oído que se dijo no cometerás adulterio, en Mateo 5:27. Él tiene en la mente el mandamiento de Dios que figura en sexto lugar del Decálogo y forma parte de la llamada segunda tabla de la ley que Moisés había obtenido de Dios Yahvé. Pongámonos para empezar en el punto de vista de los oyentes directos del Sermón de la Montaña, de aquellos que escucharon las palabras de Cristo. Ellos son hijos e hijas del pueblo elegido, pueblo que había recibido la ley del mismo Dios Yahvé, e igualmente había recibido los profetas. Estos habían reprobado repetidamente a través de los siglos, precisamente la relación mantenida con esa ley, las múltiples transgresiones de esta. También Cristo habla de semejantes transgresiones, pero habla todavía más de una interpretación humana de esa ley en la que se cancela y desaparece el justo significado del bien y del mal, específicamente querido por el legislador divino. En efecto, la ley es sobre todo un medio indispensable para que sobreabunde la justicia. Estas palabras las encontramos en Mateo 5, Mateo 20, en la antigua traducción. Cristo quiere que esta justicia supere la de los escribas y fariseos. Él no acepta la interpretación que ellos han dado a través de los siglos al auténtico contenido de la ley, en cuanto que ellos han sometido en cierta medida ese contenido, o sea, el designio y la voluntad del legislador, a las múltiples debilidades y a los límites de la voluntad humana, derivados precisamente de la triple concupiscencia. Se trataba de una interpretación casuística que se había superpuesto a la visión originaria del bien y del mal, vinculada con la ley del Decálogo. Si Cristo tiende a la transformación del etos, lo hace sobre todo para recuperar la claridad fundamental de la interpretación. Dice Mateo 5:17: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Condición del cumplimiento es la justa comprensión, y esto se aplica, entre otras cosas, al mandamiento no cometerás adulterio. Quien a través de las páginas del Antiguo Testamento siga la historia del pueblo elegido desde los tiempos de Abraham, encontrará allí abundantes hechos que atestiguan cómo este mandamiento era puesto en práctica y cómo, siguiendo a la práctica, se elabora la interpretación casuística de la ley. Ante todo, es bien sabido que la historia del Antiguo Testamento es teatro del sistemático abandono de la monogamia, lo cual debía tener un significado fundamental para la comprensión de la prohibición no cometerás adulterio. El abandono de la monogamia, especialmente en tiempos de los patriarcas, había sido dictado por el deseo de la prole, de una numerosa prole. Tan profundo era este deseo y tan evidente la procreación como fin esencial del matrimonio, que cuando no eran capaces de darles prole las mujeres que amaban a sus maridos, pedían por primera iniciativa a los maridos de los que eran amadas poder tomar sobre las propias rodillas, o sea, acoger la prole traída a la vida por otra mujer, por ejemplo, por la sierva, es decir, por la esclava. Así fue en el caso de Sarai respecto a Abraham. Lo podemos confrontar en Génesis 16:2, o también en el caso de Raquel respecto a Jacob. Confrontémoslo en Génesis 30:3. Estas dos narraciones, la de Sarai respecto a Abraham y las de Raquel respecto a Jacob, reflejan el clima moral en el que se practicaba el Decálogo. Ilustran el modo en el que el etos israelita era preparado para acoger el mandamiento no cometerás adulterio,
¿Y qué aplicación encontraba este mandamiento en la más antigua tradición de aquel pueblo? La autoridad de los patriarcas era de hecho la más alta en Israel y poseía un carácter religioso. Estaba estrechamente vinculada a la alianza y a la promesa. El mandamiento no cometerás adulterio no cambió esta tradición. Todo indica que su desarrollo posterior no se limitaba a los motivos, más bien excepcionales, que habían guiado la actitud de Abraham y Sarai, o de Jacob y Raquel. Si tomamos como ejemplo a los más ilustres representantes de Israel después de Moisés, los reyes de Israel, David y Salomón, la descripción de su vida atestigua el establecimiento de la poligamia efectiva, y ello indudablemente por motivos de concupiscencia. En la historia de David, que tenía también varias mujeres, no solo debe impresionar el hecho de que hubiera tomado la mujer de un súbdito suyo, sino también la clara conciencia de haber cometido adulterio. Este hecho, así como la penitencia del rey, están descritos de forma detallada y sugestiva. Lo podemos confrontar en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, del versículo 2 al versículo 27. Por adulterio se entiende solamente la posesión de la mujer de otro, pero no lo es la posesión de otras mujeres junto con la primera. Toda la tradición de la antigua alianza indica que a la conciencia de las generaciones subsiguientes del pueblo elegido, a su etos, no ha llegado jamás la exigencia efectiva de la monogamia como implicación esencial e indispensable del mandamiento no cometerás adulterio. Sobre este trasfondo es necesario entender también todos los esfuerzos encaminados a introducir el contenido específico del mandamiento, no cometerás adulterio, en el cuadro de la legislación promulgada. Lo confirman los libros de la Biblia, en los que se encuentra ampliamente registrado el conjunto de la legislación veterotestamentaria. Si se toma en consideración la letra de esta legislación, resulta que lucha contra el adulterio de modo decidido y sin consideraciones, usando medios radicales, comprendida la pena de muerte. Confrontemos en el libro de Levíticos capítulo 20, versículo 10 y en Deuteronomio 22:22. Pero lo hace sosteniendo la poligamia afectiva, incluso legislándolo plenamente, al menos de modo indirecto. Así pues, el adulterio solo es combatido en los límites determinados y en el ámbito de las premisas definitivas que componen la forma esencial del etos veterotestamentario. Por adulterio se entiende allí sobre todo, y quizás exclusivamente, la infracción del derecho de propiedad del hombre respecto de cada mujer, que sea la propia mujer legal. Casi siempre una entre varias. No se entiende en cambio el adulterio como aparece desde el punto de vista de la monogamia establecida por el Creador. Sabemos ya que Cristo se refirió al principio precisamente en relación con este tema. Confrontemos Mateo 19:8. Muy significativa es además la ocasión en que Cristo se pone de parte de la mujer sorprendida en adulterio y la defiende de la lapidación. Dice a los acusadores: ¿Quién de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra contra ella? Juan 8:7. Cuando ellos dejaron las piedras y se alejaron, dice a la mujer: Vete, y de ahora en adelante no peques más. Juan 8:11. Cristo, por tanto, identifica claramente el adulterio con el pecado. Cuando, en cambio, se dirige a los que querían lapidar a la mujer adúltera, no hace referencia a las prescripciones de la ley israelita, sino exclusivamente a la conciencia. El discernimiento del bien y del mal inscrito en las conciencias humanas puede mostrarse más profundo y más correcto que el contenido de una norma legal. Como hemos visto, la historia del pueblo de Dios en la antigua alianza, que hemos intentado ilustrar solo a través de algunos ejemplos, se desarrollaba, en buena medida, fuera del contenido normativo encerrado por Dios en el mandamiento no cometerás adulterio. Pasaba, por así decirlo, junto a este. Cristo desea enderezar estas distorsiones. De aquí
las palabras pronunciadas por Él en el Sermón de la Montaña. Hasta aquí la catequesis número 35 de la Teología del Cuerpo. El contenido del mandamiento: no cometerás adulterio. Cristo identifica el adulterio con el pecado.